Estabilización es el proceso de combinar o mezclar materiales con el suelo para mejorar sus propiedades. El proceso puede incluir la mezcla entre diversos tipos de suelos para alcanzar una graduación deseada o la mezcla del suelo con aditivos disponibles en el mercado que pueda mejorar su graduación, textura o plasticidad. El principal fin de la estabilización es aumentar la resistencia mecánica, haciendo que el suelo presente mayor trabazón entre partículas y asegurando las condiciones de humedad del suelo que varíen dentro de los rangos adecuados. Con esto se logran tres objetivos importantes, que es una variación volumétrica mínima, la impermeabilidad y la compresibilidad. Siguiente. Estabilización de suelos arcillosos. Los suelos arcillosos son suelos donde se encuentran grandes cantidades de arcilla y a su vez contiene arena y barro, pero en menor proporción que la arcilla. El alto Completado. contenido de agua y la presencia. Estabilización de suelos arcillosos. Los suelos arcillosos son suelos en donde se encuentran grandes cantidades de arcilla y a su vez contiene arena y barro, pero en menor proporción que la arcilla. El alto contenido de agua y la presencia de arcilla en los suelos dificulta los trabajos de construcción. Una forma de solucionar la cal que aporta unos es la cal tiene tres efectos: la estabilización de suelos y puede ser utilizada en suelos inestables para secar, modificar o estabilizar. La estabilización es el proceso al que se ven sometidos los suelos naturales arcillosos para mejorar sus cualidades de aumentar su resistencia, reducir su plasticidad, facilitar los trabajos de construcción o aumentar su estabilidad, reduciendo problemas en estructuras y pavimentos. Si el suelo va a ser empleado para una cimentación, ya sea para cimentación de una edificación o bien de un pavimento, las principales características indeseadas de una arcilla plástica serán un índice plástico demasiado alto, que significa un valor alto de expansión, o así como su capacidad de soportar carga estructural, que será demasiado baja. El suelo arcilloso tiene la capacidad de modificar su volumen cuando absorbe o deja de absorber agua, produciendo hinchazones sobre el asentamiento de la obra que deriva en ciertas rajaduras que muchas veces pueden visualizarse desde la fachada con grandes horizontales. Los tipos de estabilización de suelos. La estabilización granulométrica, mecánica o natural consiste en el cambio de las propiedades del suelo a través de la adición o eliminación de sus partículas. Este método consiste básicamente en el uso de un material o mezcla de dos o más materiales con el fin de encajar dentro de una especificación dada. Normalmente uno de los suelos es sus propiedades. También existen otras maneras de lograr una configuración más densa mecánicamente, así como la vibroflotación, que es una técnica para la densificación in situ de capas gruesas de depósitos de suelos granulares sueltos. La compactación por vibroflotación se realiza con varias separaciones de la zona dependiendo de la zona de compactación. El blasting es el proceso que implica la detonación de cargas explosivas, tales como 60% de dinamita a cierta profundidad por debajo de la superficie del suelo, en el suelo saturado. También la precompresión, que es cuando capas de suelos arcillosos normalmente consolidados, altamente compresibles, se encuentran a una profundidad limitada, y la consolidación de grandes asentamientos es esperada como resultado de la construcción de grandes edificios, carreteras, diques o presas de tierra. Y los drenes de arena, que se construyen mediante la perforación de agujeros en la capa de arcilla en campo a intervalos regulares. Los orificios están rellenados con arena altamente permeable y luego se aplica una sobrecarga en la superficie del suelo. Esta sobrecarga aumenta la presión de los poros en la arcilla. El exceso de presión de poros en la arcilla se disipa por el drenaje, tanto vertical como radialmente, a los drenes de arena, lo que acelera el asentamiento de la capa de arcilla. Siguiente.
La estabilización química, contamos con dos procesos. La estabilización de suelos con cal, que la cal es mucho más utilizada para materiales arcillosos que para el cemento. Pero en su contraparte, tenemos que no es tan utilizada para materiales granulares de naturaleza friccionante. Este suelo se denomina suelo cal. Los suelos que se utilizan para este tipo de estabilización química pueden ser el mismo suelo del sitio de trabajo o puede ser un suelo de algún préstamo. Deben de cumplir ciertos criterios. Los suelos deben estar limpios y no deben de poseer más del 1% de su peso en materia orgánica. El suelo que sobrepase el tamiz 40 debe tener un índice de plasticidad mayor o igual a 10. El tamaño máximo del agregado grueso no debe ser mayor a 50 milímetros, o básicamente una tercera parte del espesor de la capa debe estar compactada de suelo cal. Los suelos, en gran proporción de partículas finas y alta plasticidad, son más sensibles a la adición de cal que los suelos compuestos de arena y limos, debido a la floculación de partículas finas. La cal ayuda a transformar químicamente los suelos inestables en materiales utilizables. Para que la estabilización de suelos con cal tenga éxito, los suelos deben ser plásticos, pero además existen otras limitaciones en los que el tipo de suelo no se puede realizar la estabilización, como el elevado contenido de sulfatos solubles, el elevado contenido de materia orgánica y la presencia de elementos de tamaño superior a los 10 milímetros. Luego, la adición de cal como estabilizante. La cal agregada a ciertos suelos produce diversos efectos en el suelo, y los principales son, hace que el suelo arcilloso se desmenuce más fácilmente y le confiere propiedades que en cierto modo corresponden a los limos. Reduce la plasticidad y favorece el secado de los suelos muy húmedos. Luego tenemos la estabilización con cemento, que esta es cada vez está siendo mucho más utilizada y más para estabilización de suelos. En particular en la construcción de carreteras y presas de tierra. El cemento puede ser utilizado para estabilizar suelos arenosos y arcillosos, al igual que en los casos de la cal. El cemento ayuda a disminuir el límite líquido y aumenta el índice de plasticidad, por lo que la manejabilidad del suelo es mucho mejor. La estabilización de cemento es eficaz para los suelos arcillosos cuando el límite líquido es menor a 45 o a 50 y el índice de plasticidad es menor aproximadamente a un 25. Al igual que la cal, el cemento ayuda a aumentar la resistencia de los suelos y aumenta la fuerza con el tiempo de curado. Los suelos granulares y los suelos arcillosos de baja plasticidad son los más adecuados para la estabilización con cemento, y las arcillas de calcio se estabilizan más fácilmente mediante la adición de cemento, mientras que las arcillas de sodio e hidrógeno, que son de naturaleza expansiva, responden mejor a la estabilización con cal. Por estas razones se debe dar el cuidado apropiado a la selección del material de estabilización. El control de compactación tiene por objeto determinar si un suelo sometido a ese proceso fue compactado debida y satisfactoriamente. La práctica más corriente consiste en determinar el grado de compactación, o sea, la razón seca máxima obtenida en el laboratorio, en conformidad con un procedimiento determinado por especificaciones. El control de la compactación se reduce entonces a la determinación del peso unitario seco o densidad seca del suelo en el sitio de la obra. Siguiente, por favor. El control de las características del suelo en el campo. Hay varias pruebas in situ
Están los métodos del cilindro cortante, del cono de arena, del balón de densidad y el método nuclear. El método del cilindro cortante consiste en introducir en el suelo un cilindro de bordes cortantes, por medio del cual se extrae una muestra del volumen conocido. El método del cono de arena, posiblemente el más utilizado en nuestro medio, es el volumen se determina llenándolo con una arena suelta, seca, calibrada y de granulometría uniforme, lo que se deja caer a través de un embudo desde una altura determinada. El método de balón de densidad, en este método se utiliza un aparato provisto de una membrana de hule, la que se coloca dentro del agujero y se llena con el agua. El volumen del agujero será igual al agua suministrada a la membrana y se determina comparativamente. El método nuclear consiste en proyectar rayos gamma hacia el suelo compactado, midiendo el efecto de las radiaciones por medio de un contador Geiger. El principio básico del método es que un suelo denso absorbe más radiación que uno suelto y se aplica por medio de un medidor nuclear de densidad humedad que permite la lectura directa del peso unitario y del contenido de humedad y con el cual se pueden efectuar pruebas tanto superficiales en la capa superior del relleno como profundas en todo su espesor. Siguiente, por favor. Ahora, los ensayos de laboratorio. Están los análisis de granulometría, determinación del límite plástico, de compactación Proctor y, por último, el ensayo CBR. El análisis granulométrico es muy importante en el proceso de clasificación de suelos, ya que permite en primera instancia separar la fracción gruesa de la fina. La determinación del límite plástico es la determinación del límite de un suelo y el cálculo del índice de plasticidad si se conoce el límite líquido del mismo suelo. Se denomina límite plástico a la humedad más baja con la que pueden formarse barritas de suelo de unos 3,2 milímetros de diámetro, rodando dicho suelo entre la palma de la mano y una superficie lisa, sin que dichas barritas se desmoronen. El ensayo de compactación Proctor determina la densidad seca máxima de un suelo y la humedad óptima necesaria para alcanzar esta densidad. Para ello se utiliza un molde cilíndrico de 1 litro de capacidad que se rellena con 3 capas de material debidamente compactadas mediante una masa estandarizada de 2,5 kilogramos que se deja caer libremente a una altura de 305 milímetros. Luego está el ensayo CBR o California Bearing Ratio. Es un parámetro del suelo que cuantifica su capacidad resistente como subrasante, subbase y base en el diseño de pavimentos. Es un ensayo empírico que se efectúa bajo condiciones controladas de humedad y densidad. Este es uno de los parámetros necesarios obtenidos en los estudios geotécnicos previos al diseño y la construcción de carreteras. Siguiente. En las vías terrestres es un requisito que la capa subrasante tenga una resistencia adecuada de acuerdo a las especificaciones del proyecto, ya que sirve de cimiento entre la capa estructural y el terreno natural. La selección del agente estabilizador dependerá de los límites de consistencia y granulometría que presente cada suelo en particular. Existen varios métodos para estabilizar el suelo arcilloso, pero el más común es la estabilización química con cal, porque al mezclarlo con la arcilla se obtiene una mejora en las propiedades de esta, además de un mejor comportamiento y una mejor trabajabilidad. El uso de la cal como agente estabilizador en una arcilla muy plástica ayuda a reducir o mantener el costo del proyecto, ya que se usa el material del lugar y no tendría que hacerse una restitución completa del material arcilloso, ayudando así a reducir la explotación de bancos y evitando los costos de transporte que estos conllevan. La adición de cal reduce el índice de plasticidad de 45
a 0%, y además reduce el hinchamiento en un 88% de acuerdo a la consolidación unidimensional. El uso de la cal ayuda a secar rápidamente los suelos húmedos, facilitando su compactación. Gracias.